Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, estar desde muy temprano con nuestros equipos de Telenoticias Megavisión, dispuestos a llevarles a ustedes toda la información pertinente ocurrida en nuestro país y el mundo entero. Las disculpas del caso, un poco afectado por el tema de la garganta. Para todos es del conocimiento, por ahí anda un virus afectando a muchas personas. Hay que cuidarnos precisamente de no salir afectados. Así es que las disculpas del caso por si me ven un poco afectado por ella. Esta mañana vamos a hablar de un tema que tiene que ver muchísimo con el desarrollo del país. Una apuesta estratégica en el tema de la educación primaria, secundaria, no digamos una educación superior, es un eje fundamental para no solo culturizar a una sociedad, sino que también para poder de alguna manera elevar esa categoría de desarrollo socioeconómico para muchas personas. ¿Cuál es el análisis que se tiene desde esa perspectiva, especialmente hoy en el contexto que asume, que cierra un ejercicio de gobierno y asume un nuevo gobierno, una nueva etapa de gobernabilidad en el país, la nueva administración del presidente Nayib Bukele? Es un tema muy interesante que este día vamos a hablar y desde ya pues les invito a ustedes a que se mantengan pendientes. A continuación les presento una introducción, un breve reportaje en el cual vamos a conocer aspectos medulares en cuanto al tema también relacionado con el presupuesto a la Universidad del Salvador. Para la nación salvadoreña y que pretende... La deuda que hace 2 años mantiene el gobierno con la Universidad de El Salvador asciende aproximadamente a $50 millones en mayo de este año. Así lo han informado las autoridades de la única universidad estatal del país. La falta de presupuesto ha desencadenado una crisis en el interior de la universidad, obligando a las autoridades educativas a considerar medidas drásticas que podrían impactar significativamente la vida estudiantil. Una de las medidas evaluadas es eliminar la gratitud en el pago de matrículas y mensualidades, una política implementada en 2018 para estudiantes del sector público y ampliada en 2021 para aquellos del sector privado. No obstante, esta deuda no es la única preocupación de las autoridades educativas. Con la reciente propuesta de la Ley para la Educación Superior, la UES ha formado una comisión para estudiar el anteproyecto y ha señalado que de aprobarse tal como está, la nueva ley tendría un impacto considerable en la universidad. Uno de los puntos que genera mayor inquietud es el presupuesto de la institución. En la propuesta presentada por el Ministerio de Educación, los fondos para la universidad estarían sujetos a la disponibilidad de los recursos del Estado. Además, en la propuesta de ley, la Universidad de El Salvador no es mencionada como parte obligatoria del Consejo de Educación Superior. Para un análisis más profundo sobre el impacto de esta propuesta, no se pierda Diálogo 21, reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan Cortés, por esa importante información que nos da una perspectiva, un marco referencial, particularmente relacionado con la situación actual de presupuesto y la perspectiva del trabajo de la educación superior que sirve la única universidad estatal en nuestro país como es el alma mater, la Universidad de El Salvador. Hoy con nosotros acá el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá en el programa. Gracias, Ernesto, buenos días, un saludo a toda la población salvadoreña que nos ve, particularmente a nuestros compañeros y compañeras de la Universidad de El Salvador, personal docente, personal administrativo, estudiantes, que seguramente están pendientes de este tema que tú haces referencia. Uno, el tema presupuestario, y hoy ya se ha incorporado un elemento que tiene que ver con la Ley General de Educación Superior. Así es. Y yo creo que la mejor forma de conversar sobre este tema es preguntándole qué momento está viviendo la Universidad de El Salvador.
Bueno, en la Universidad de Salvador siempre ha tenido momentos difíciles a partir de que históricamente el tema presupuestario ha sido una limitante que se ha dado en las diferentes etapas de desarrollo de la misma, y hoy no es la excepción, en una situación compleja que por primera vez en la historia nos encontramos con una deuda acumulada del año 2022 y que ha venido generándose también desde el 2020, logrando subsanar esos atrasos con los desembolsos que ha hecho el Ministerio de Hacienda, y que hoy estamos en una etapa, como decía, crítica, dado que tenemos una deuda de 51.6 millones de dólares, a pesar de que, como lo he expresado en otras ocasiones, hemos tenido en los últimos días un acercamiento con el Ministro de Hacienda para hablar del tema financiero de la universidad, y quien ha mostrado apertura e interés de poder solventar la situación crítica que tenemos. Así que en eso estamos, Ernesto. Entonces, vive un momento crítico, ¿no? A partir de ese nivel de deuda que oscila, como usted bien lo dice, 51.6 millones de dólares. Pero entiendo también, para poder un poco poner en equilibrio la situación, se están generando algunos desembolsos esta semana, creo que es correcto. Se hizo de uno. hecho, eso se desencadenó producto de una plática hace ya varios meses que yo le he comentado, tuvimos con el ministro de Educación, que dicho sea de paso, en esa plática no se mencionó nada acerca de que se tenía proyectado la presentación de la propuesta de ley de educación superior. Sí, más bien expresó su interés de acompañar a la Universidad de El Salvador en buscar las opciones posibles a través del Ministerio de Hacienda para que se nos dieran los recursos en dos programas muy importantes que tiene la universidad. No quiere decir que los otros no lo sean, pero sí partiendo de que generalmente en el presupuesto anual siempre a inicios del año, enero, febrero, se nos asignaban recursos para el programa de Jóvenes Talentos. Seguramente tú conoces el mismo, sí, claro. Un programa muy exitoso, pero que empezó desfinanciado durante los primeros 3 meses. Asimismo, el programa de Universidad en Línea a Distancia, que nos daban en el primer mes primeros meses un promedio de 3 millones de dólares, en este año no nos dieron nada, y eso pues desencadenó una situación preocupante que llevó a tomar decisiones de usar recursos propios para poder solventar esa situación. Y obviamente también, como lo hemos expresado, tomamos un acuerdo en el Consejo Superior Universitario que tiene que ver con una política de ahorro que llevó a restringir algunos programas que, dicho sea de paso, ya los hemos reactivado, como el programa de auxiliar de cátedra. Se ha desencadenado ya el proceso de selección de los estudiantes sobresalientes que participan del mismo, así como logramos recientemente pagar lo que es el complemento de las becas remuneradas hasta el mes de abril. Hoy estamos ya trabajando para ver el tema del pago en el mes de mayo. Pero hay una deuda acumulada con nuestros proveedores que están ahí tocándonos las puertas para que podamos saldar las deudas. De hecho, decía en una entrevista ayer o anteayer, parece, de que esta semana me llegó una notificación de una empresa que le adeudamos más o menos 4.6 millones de dólares del año 2023, y me decía, mire, necesitamos que nos paguen. Claro. Obviamente es una situación que ellos requieren porque es parte de su seguro recursos que ponen a disposición para dinamizar. Es la base motriz para su existencia. Y pues lo que hicimos fue remitirle al señor ministro de Hacienda la petición para que intercediera y ver la posibilidad de que eso se salde. Y seguramente así podamos encontrar otras situaciones que hace un par de semanas teníamos, al inicio del año teníamos una deuda de 19 millones de dólares, después se incrementó a 21, y luego a partir de los desembolsos que decía que hemos tenido hasta el día de ayer 10.2 millones de dólares, logramos bajar la deuda a 14.8. En esa dinámica estamos y por supuesto afortunadamente recibimos el presupuesto, la asignación de recursos para el pago de salarios, y el monto de la deuda se mantiene acumulado, tomando en cuenta que se salda lo que se tiene del ejercicio fiscal 22 y 23, pero que cuando solicitamos la asignación de los bienes, de los recursos para bienes y servicios en cada mes calendario,
solamente se nos asigna lo que corresponde a salario. Entonces eso hace que la deuda fluctúe entre 49 y 56 millones de dólares. Vamos a llamarle de esta manera. Es como estarse, digamos, moviendo de un lado para otro con esta situación que usted bien la ubica. Es una situación crítica por las cuales son momentos que históricamente en la universidad siempre ha pasado, ¿verdad? Es como decir, no es de extrañarse. En cuanto a las medidas que ya usted me plantea, porque yo creo que frente a una situación crítica de desajuste presupuestario, lo que se tiene que tomar son las medidas pertinentes. Ya hablaba de austeridad y otros programas como tal. Ahora, ¿qué hay en el fondo de esta situación? En unas declaraciones que, por cierto, publica el periódico diario El Mundo este día, o el día de ayer, usted daba declaraciones en las cuales hacía ver que la confrontación no lo llevará a un buen puerto. Esto precisamente a raíz de esta situación. Es correcto, Ernesto. Cuando yo hago referencia al tema de la confrontación es que nosotros, bueno, históricamente la Universidad de El Salvador ha sido una institución que ha contribuido al desarrollo de este país en sus 183 años de existencia, y precisamente de seguro de eso vamos a hablar cuando nos refiramos al tema de la Ley de Educación Superior, y ha sido beligerante en los procesos de transformación de la sociedad salvadoreña. Y hay que reconocer de que la universidad, porque nos critican hoy a nosotros de que estamos subyugados al gobierno, que no queremos entrar en una situación de confrontación, a pesar de que hay una crisis financiera, a pesar de que se desarrollaron los Juegos Deportivos Centroamericanos y que la gente menciona que no nos entregan los edificios. ¿Todavía siguen ocupados? Ya te voy a comentar de eso. Pero el punto es que la herencia del silencio de la sociedad salvadoreña y particularmente de los universitarios no es de hoy. Es una situación que viene dándose posteriormente a la firma de los acuerdos de paz y que muchos universitarios migraron de la universidad hacia instituciones municipales o del Estado, o migraron del país, y obviamente también en el 99 se instaura una ley orgánica que prácticamente hace desaparecer una institución histórica que en su momento fue incluso acompañada por decisiones gubernamentales desde el Ejecutivo, como era la AGEUS, un organismo que aglutinaba a las diferentes asociaciones de estudiantes que luchaban por reivindicar los derechos de los universitarios, pero también de los salvadoreños, y eso no quiere decir que hoy no se tenga. Lo que pasa es que cuando se hace un análisis de la realidad salvadoreña, muchos no están como en las condiciones de quererse sumar a un esfuerzo, tomando en cuenta que, debo de decirlo, Ernesto, nos hemos acomodado producto de la dinámica que ha habido en el pasado. Sí. Pero ese error contestatario de la universidad siempre ha sido... Por supuesto, siempre ha sido parte de eso. Parte de su naturaleza. De su naturaleza. Ahora bien, hay que reconocer que actualmente vamos, no sé si al mes 16 o 17 de un régimen de excepción, que si tú te recordás, el movimiento social venía en una escalada que iba creciendo a partir de las políticas de gobierno que se implementaban y que la gente no estaba como de acuerdo. Pero que también el régimen de excepción vino a solucionar una crisis que en el tema de seguridad teníamos, y eso particularmente lo reconozco. Y obviamente lo que nosotros planteamos es hoy de que desde los espacios de la universidad debemos de hacer un esfuerzo de utilizar la inteligencia en función de ponerla en criterios académicos, técnicos y científicos y contribuir al desarrollo del país. Eso es lo que desde la gestión, que dicho sea de paso, antier cumplir 7 meses de estar al frente de la universidad y que heredé una situación complicada en términos financieros, hemos, a partir de la definición de un plan de gestión, establecido una hoja de ruta y queriendo, en coordinación con los señores decanos y decanas, establecer un mecanismo que nos permitan desde la universidad hacer planteamientos críticos, técnicos, que vayan en la dirección de aportar a los problemas del país. Y frente a esa situación, no sé si esta versión que escuché a través de las redes sociales
es oficial de parte suya, en la cual decía de que usted no puede entrar en un estado de confrontación precisamente porque criticar al gobierno, su voz solamente sería la única para criticar al gobierno y no otras voces dentro de la Universidad de El Salvador. Voy a intentar repetir lo que dije, pero que se ha magnificado el contenido de la expresión. De acuerdo. Entonces, de alguna manera se distorsionó eso. Sí, claro. Lo que pasa lo que es que quiso decir es que criticar al gobierno solo usted no se vale. No se vale, pero además debe de ser un esfuerzo universitario en donde los sectores que conforman la universidad participen. Veía al principio del programa, por ejemplo, una movilización que se dio este lunes, y si tú ves, el llamado se hizo desde el fin de semana anterior y la participación de la gente es mínima. De hecho, creo que fue interna la manifestación. Una marcha interna que yo reconozco precisamente el rol de esa comisión, y que obviamente hay allí, como tú sabes y conoces las interioridades de la universidad, claro, intereses particulares que de alguna manera se insertan en espacios como este. Su versión no es política, su versión es elevar la categoría académica, técnica, científica de la Universidad de El Salvador. Por supuesto, pero en el contexto político e institucional, no verlo desde la perspectiva de la política partidaria que mucho daño le ha hecho a la universidad. A ver, pero si hay una situación donde partamos de que tal vez no haya mala intención, seguramente el gobierno o la autoridad Hacienda tiene un énfasis de presupuesto para asignaciones de partida, para otras áreas, y en el caso de la Universidad de El Salvador, partamos de que haya elementos justificatorios. ¿Sí? Lo que pasa... pero, ¿qué pasa cuando ustedes tienen obligaciones que cumplir en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuánto está afectando precisamente el impacto académico de la formación de profesionales? Maestría, licenciaturas, cursos especializados, etcétera. No digamos la parte pasiva, ¿no? Administrativa, salarios. Afortunadamente, Ernesto, debo reconocer el trabajo, el esfuerzo de los señores decanos y decanas, de los señores vicedecanos y vicedecanas que se han puesto en función de garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de pregrado y posgrado se mantenga. Por supuesto que hay algunas limitantes en donde recurrimos a poder definir mecanismos de atención que garantice lo que se dé. Pero quiero, a partir de una expresión que tú haces en este momento, decirte, hicimos asambleas a inicios de año como una forma de socializar la crisis financiera que la universidad tiene, y debo de comentarte de que los mismos trabajadores decían, es obligación del rector el de garantizarme el salario. A mí que no me vayan a decir que vaya a una marcha porque no lo voy a acompañar. Entonces, en esas condiciones, cuando vos escuchás expresiones como esa, buscás un mecanismo que más bien te garantice el poder interactuar y garantizar que los recursos se den. Y eso no es una cuestión de, como algunos me critican, que es una identidad con el partido de gobierno. No, si es una cuestión que desde la instancia que se llama rectoría se tiene conocimiento preciso del problema que existe. Y por ejemplo, hay restricciones que nos critican porque nosotros no podemos aislarnos del mundo moderno. Hay invitaciones que llegan de las diferentes universidades en el mundo para participar de eventos que vayan en la línea de retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y deben de hacerse inversiones para tal fin. Eso lo hemos limitado y se hace con aquellos recursos que son proveídos por la institución que nos invita, o recursos propios que se generan con proyectos académicos especiales de la universidad, pero no financiados con fondo general, precisamente por la crisis que tenemos. Entonces, algunos nos dicen, bueno, tienen ahí una agencia de viajes, los amigos del rector, etcétera, etcétera. Y hoy tú sabes, en el marco de las redes sociales y en el uso del anonimato, te hacen memes, te critican y te hacen cuestiones que... Como bien lo describe Humberto Eco, ¿verdad? Esa legión de personas, voy a borrarme el otro término, obviamente, pasaron de un estado de bar a hacerlo ahora afectando a través de otra tribuna. Este tema de afectación también pasa por preguntarse el método, la forma, el mecanismo de las clases presenciales. Claro. En un 100%. ¿Cuándo les van a devolver al 100% las instalaciones, y cuándo se va a regresar a las clases
presenciales en un 100%. Quizás agregar un poco a lo anterior con el tema de la atención a los estudiantes de pregrado y posgrado. Precisamente ayer tenía una reunión con un par de decanos y me decían, mire, rector, ya el combustible y los reactivos se nos están terminando para poder atender a los estudiantes. Y entonces tenemos que buscar la exigencia para garantizar que esos recursos lleguen y poder hacer los procesos de compra de acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, el nivel de afectación obviamente lo hemos venido controlando con medidas que han llevado a hacer uso de recursos que la institución tiene o tenía disponibilidad producto de los remanentes de años anteriores y cubrimos eso. Pero de nuevo estamos en esa situación en donde ojalá encontremos eco en el gobierno para que los recursos se provean a la universidad. Ok, pero aquí hay una pregunta también que yo creo que cualquier persona a la hora de comprender, entender la situación de la Universidad de El Salvador se estaría haciendo. ¿Cómo es posible que la Universidad de El Salvador ha sido facilitadora para algunos eventos de carácter públicos, hospedando a personas en sus instalaciones y no tenga el respaldo y el apoyo que debería de tener? ¿Por qué sigue siendo en todo caso la universidad entonces sede para que se hospeden personas que vienen a eventos de esta naturaleza? Buena pregunta, Ernesto, y precisamente siempre la espero porque es necesario hacer un planteamiento que ojalá la gente pueda entender, y es como ilógico que la universidad esté acompañando iniciativas gubernamentales por un lado, pero por otro no tener los recursos asignados en tu presupuesto. Y la disponibilidad que nosotros hemos tenido para acompañar esas iniciativas han estado, uno, en una visión de que somos una institución pública, que ya en el 2002 tuvimos la oportunidad de ser sede de los Juegos Deportivos Centroamericanos, principalmente porque es lo que ha desencadenado la última crisis en términos de los espacios de la universidad, y creímos a partir del planteamiento que se hizo en su momento de que la firma de un convenio de cooperación podría generar las condiciones de aprovechar la inversión. Exacto. Y que la universidad se viera remozada en su infraestructura, sí, y por ende mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, sí, nuestros docentes, pero pareciera ser estudiantes. Que no es así. Entonces, se ha quedado a hacer un hospedaje o un hotel permanente. Entonces, a partir de la situación que hemos descrito y que espero se haya entendido en términos de la parte financiera, lamentablemente no hemos tenido una respuesta recíproca en la dirección de cómo la universidad ha respondido a eso. Y precisamente cuando finalizan los juegos, y tal cual está establecido una cláusula en el convenio, dice que al finalizar los mismos deberán entregarse los edificios a la universidad, los construidos, porque los que ya estaban, debo de aclarar, esos son parte de la universidad, los tenemos nosotros, y lo que falta en ese caso en particular es ponerlos en funcionamiento, dado que en este momento se está haciendo el proceso de instalación de los mobiliarios y equipos que van a complementar eso, pero que están en manos de la universidad, y que el MUP, su compromiso era, luego de los juegos, habilitarlos en las condiciones originales. Eso fue lo que hicimos. Sí. Pero también yo no entiendo cómo no fuimos o no se dio una reciprocidad en acompañar a la universidad, que además, Neto, de que sí, tenés esa actitud misma de recurrentemente acompañar las iniciativas del gobierno, pero no la decisión de que los estudiantes, en principio, a partir de que desde una posición como vicerrector planteé que en el ciclo 2023 iban a ser de manera presencial, porque los de parvularia habían regresado, los de primaria habían regresado, todo el mundo, los de las privadas habían regresado, solo la universidad no regresó, y sacrificamos a nuestros estudiantes para poder generar condiciones de que el Ministerio de Obras Públicas iba a habilitar los espacios que permitieran iniciar en el ciclo 1 2024 presencialmente. Lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas no nos cumplió y se dio esa condición que hoy tenemos. Es una pregunta, digamos,
de mucha lógica, ¿verdad? Bueno, si estoy siendo benevolente en facilitarles mis instalaciones, lo menos que puedo esperar es que me ayuden. Pero usted bien coloca la situación bajo la condición de que no hay una efervescencia general, tanto de empleados, docentes y estudiantes, para poder defender los intereses universitarios, y su voz es única para poder de alguna manera elevar a esa categoría, ¿no? En ese sentido, pues me queda bastante claro. Quizás Ernesto, sí, tal vez no única, sino de un colectivo, un colectivo mucho más fuerte, más resonante, ¿no? Que no es significativo como para tener una universidad de la talla de 1980. Ok, interesante ese punto, me queda muy claro. A ver, para cerrar este ciclo, porque también quiero aprovechar su presencia para hablar sobre el tema de la Ley de Educación Superior que ha sido presentado este anteproyecto en la Asamblea Legislativa. El tema de la gestión y buscar precisamente algún tipo de coordinación lo ha llevado a usted a reunirse, entiendo, y cuál es el resultado de esa gestión con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y el ministro de Hacienda. ¿Ha sido efectivo esto o no se han podido reunir? Bueno, en el marco de la gestión financiera hemos tenido reuniones con Hacienda, con el ministro de Hacienda. ¿Y la Asamblea Legislativa? Hemos hablado con el presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué les han expresado? De hecho, la intervención del diputado Castro desencadenó la reunión con el ministro de Hacienda, sí, y a partir de eso es que hemos tenido Han logrado un poco paliar, sí, digamos, la situación. Es correcto. Porque ya se pagaron 10 millones de dólares. Es correcto, ¿no? Ok, sin duda alguna es interesante conocer este capítulo del estado actual, de cómo está la situación presupuestaria de la Universidad de El Salvador, la única universidad estatal de nuestro país, el alma mater, nuestra alma mater. Voy a hacer una pausa, 6:59 minutos, voy a una pausa y regresamos para que hablemos y conozcamos cuál es la postura que tiene la Universidad de El Salvador frente a esta propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Pausa, regresamos. Así es, sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico, por eso lo invito a usted a tomar un café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos conversando con el ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador, y vamos a entrar ahora en otra fase para conocer la opinión que tiene con relación a la propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior. Voy a quizás a introducir una primera pregunta para que me diga desde la perspectiva de ustedes, de usted y me imagino que de todo la universidad en su conjunto, cómo perfilan de manera positiva cuáles son las partes positivas y cuáles son las partes que de alguna manera advierten que son lesivas, es particularmente para el alma mater. Bueno, creo que toda ley debe de revisarse para hacer las adecuaciones de acuerdo al desarrollo del entorno en el cual estamos, y particularmente en este caso el de las universidades, porque el avance científico, tecnológico de la región y el mundo se da a un nivel muy rápido. Y por supuesto nosotros tenemos que estar en esa dirección. Creemos importante el esfuerzo de hacer una propuesta que vaya en la idea de ajustar los cambios que permitan mejorar la calidad de la educación superior y que eso por supuesto contribuya al desarrollo del país desde la academia. Obviamente hemos hecho referencia también de que eso debe de estar contemplado en una política educativa que considere todos los niveles de enseñanza para que haya un encadenamiento que permita que el efecto en la formación del individuo tenga impacto ya en su proceso de graduación y por ende cuando se desempeñe como profesional. Hemos dicho de que es necesario hacer una revisión de lo que trabajamos en parvularia, de lo que trabajamos en primaria, secundaria y obviamente que podamos revisar lo que hacemos a nivel técnico y universitario para que ese encadenamiento sea. Entonces nosotros creemos importante que haya ese proceso y por ende revisar
aspectos como uno que está considerado en la ley, que tiene que ver con el cambio de unidades valorativas a créditos académicos, y que eso nos pone en una posición muy favorable en términos de la homologación y la internacionalización para que nuestros profesionales puedan desempeñarse en diversos espacios en el planeta. Pero hay algunos aspectos que desde nuestro punto de vista son lesivos a los intereses de la universidad, tomando en cuenta que esta tiene un proceso de trabajo, de desarrollo de más de 183 años de existencia. Por supuesto que estamos conscientes que debemos de hacer ajustes al interior de la misma para también adecuarnos a lo que el entorno demanda. Ok, ¿qué tan consciente se está de que un modelo educativo superior debe de ser actualizado y no quedarse letargado en el tiempo, a lo mejor pragmáticamente hablando? Y sobre todo cuando se trata de que si no hay presupuesto, que ahora me regreso un poquitito, pero no quiero volver por completo, para poder actualizar y capacitar toda su, digamos, toda su conjunto de profesionales y académicos que tiene. El especialista en temas educativos, Óscar Picardo, decía, por cierto, en unas declaraciones hechas, decía él, esto fue en Pulso Ciudadano, lo dijo con nuestro director de programa de opinión y noticias, Julio Valdivieso, decía, de 70,000 bachilleres, menos de 1,000 cumplen el perfil educativo, pero la mayoría van a ser profesionales. Ahí hay un reto importante, ¿verdad?, que subyace esa línea para saber que la universidad, y no hablo de la universidad, sino que la universidad que ofrece educación superior pueda elevar su categoría de formación. Ese dato del doctor Picardo me da la pauta a decir que lo que estamos planteando de una revisión del trabajo en el modelo educativo de país que permita la implementación de políticas educativas a todo nivel es urgente y necesario. ¿Cómo es posible que de 70,000 bachilleres solamente 1,000 tienen el perfil para la universidad? Eso es una situación que debe ser preocupante para todos los que intervenimos en este proceso de formación de profesionales, dado que es una alarma que tenemos que atender. Pero tal vez con lo que tú hacías referencia, Ernesto, también con el tema del modelo educativo, nosotros, y no tengo aquí el documento, siempre lo cargo, en el plan de gestión que hemos propuesto 2023-2027, hemos considerado que en un área de gestión, un modelo educativo de la Universidad de El Salvador, de acuerdo al entorno nacional, regional y mundial, que implica hacer ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que implica hacer un proceso de actualización de los planes y programas de estudio, que implica hacer la acreditación a nivel nacional, regional e internacional. Eso está planteado. Precisamente ayer nos reuníamos con todo el equipo de trabajo que le está dando seguimiento a la propuesta del plan en ese tema, y veíamos ya algunos elementos que esperamos a finales de año tenerlos construidos para presentarlos formalmente. Pero sí es necesario de que abordemos ese tema de una forma integral y que acompañado de eso haya un proceso de retroalimentación, de formación de nuestros profesores que lleven a tener la capacidad de interactuar en un contexto moderno. Y obviamente lo que tú decías, que no puede desvincularse, que tiene que ver con el tema del presupuesto, y que precisamente como parte de eso, otra área de gestión está denominada gestión del presupuesto y la cooperación internacional, y otro elemento que también está definido es la mejora regulatoria, dado que tenemos que adecuar la normativa universitaria a lo que las leyes actuales vigentes están mandando, tal cual establece, por ejemplo, la ley de procedimientos administrativos, que nos da una pauta hacia dónde seguir. Entonces, nosotros estamos convencidos de eso, y precisamente como para tener el rumbo, existe un plan de trabajo que define la hoja de ruta que hay que seguir en eso. A ver, ¿hace perder la autonomía bueno, este anteproyecto, así como está redactado? Por supuesto que sí. Debo decir, a propósito de la nueva propuesta de ley de educación superior, hace 2 o 3 años se discutió a nivel del Consejo de Educación Superior una propuesta que quedó
archivada. De repente aparece en las redes sociales hoy en el mes de mayo que ya había sido presentada la propuesta a la Asamblea Legislativa sin hacer las consultas pertinentes con los actores que intervenimos en su aplicación, y pues de ahí surgió, en el caso de la universidad, el establecer una comisión que en principio se encargara de hacer una revisión minuciosa para pronunciarnos. El Consejo Superior Universitario emitió un pronunciamiento haciendo referencia a los diferentes puntos que se consideran lesivos a la universidad, y ya hemos trabajado artículo por artículo cuál es la propuesta que nosotros tenemos para la redacción a la Asamblea Legislativa, y que hoy espero llevar la correspondencia de solicitud de audiencia a la Asamblea Legislativa para presentar la Universidad del Salvador los aportes para enriquecer este documento. Dado que la semana pasada, producto de todo lo que surgió, inquietudes de las universidades privadas y de la Universidad del Salvador, el director general de Educación Superior nos convocó el martes pasado, hablamos, quedamos de que el viernes íbamos a hacer una solicitud de audiencia colectiva. No se llevó a cabo, sin embargo nosotros como Universidad del Salvador haremos lo que nos corresponde. Y si se violenta la autonomía universitaria, el artículo 61 de la Constitución de la República establece que la Universidad del Salvador deberá tener el presupuesto asignado por el Estado, así como aquellas otras que sean estatales. No dice, deberá tener. No dice, como dice con el equipo nuestro. De acuerdo a la disponibilidad. Sí, a eso voy, porque nosotros... No es eso. Así es. Eso es bien importante recalcarlo en este documento que está presentado. Con nuestro equipo de producción y contenidos en el programa, nos dimos a la tarea de indagar mucho esta propuesta, y dice en la versión en el artículo 69, como está presentado, si las disponibilidades del recurso del Estado lo permiten, se consignará anualmente en el presupuesto general del Estado las partidas destinadas a la creación y el sostenimiento permanente, ¿verdad?, a través de fideicomisos y otras cosas ahí. Y yo he expresado, Ernesto, de que, por ejemplo, en la propuesta de reforma que el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, trabajó en su momento y que le presentó al presidente Bukele, en la plática que tuvimos le planteamos la necesidad de que quedara establecido un porcentaje, y si tú revisas la propuesta dice por lo menos el 3%. Totalmente diferente a lo que está redactado en este instrumento que, de nuevo, para nosotros es lesivo a los intereses de la universidad, y además debe de establecerse la autonomía universitaria en lo académico, en lo administrativo, en lo docente. Por supuesto, haciendo las correcciones pertinentes en función, como decía hace un momento, de adaptarnos a lo que el entorno demanda. Hay otro aspecto elemental en este proyecto, y es que entre los nuevos objetivos que presenta el documento está desarrollar el pleno potencial de los profesionales que ejercen la docencia, que es otro de los elementos, pero sin recursos, ¿a dónde lo lleva? Es correcto. En primer lugar. Y fomentar arte, deporte, cultura, etcétera, etcétera. Pero también hay otro elemento que voy a sumarlo, porque ya habíamos hablado de esto, que está relacionado con este nuevo proyecto, y es que de alguna manera el tema de la Universidad de El Salvador no es mencionada como tal. Somos invisibilizados. Ahí es que pareciera que los que trabajaron la propuesta tienen un sentimiento adverso a la Universidad. El artículo 12 de esa propuesta dice: las instituciones de educación superior podrán ser de dos tipos: universidades o institutos especializados de educación superior. Sí, ¿y la Universidad de El Salvador? De nuevo, decía, los que han hecho la ley tienen alguna posición contraria a la universidad, y yo creo que es necesario hacer, yo siempre, con el respeto que las homólogas universidades privadas les tengo, pero si tú te recordás, en 1980, el tema de la guerra civil, muchos de los universitarios que estaban allá en la universidad se fueron a fundar universidades privadas, y hoy aún están ahí, y yo respeto esa decisión. Lo que nosotros no podemos permitir es que se considere la educación superior como una mercancía. Y sobre todo porque la Universidad de El Salvador es la universidad del pueblo. Además de eso, el hecho de que a esa universidad llegamos, y digo llegamos porque me incluyo,
los que no tenemos la posibilidad de pagar una universidad privada. En mi caso particular, si la universidad no me hubiese abierto las puertas, seguramente yo estuviera... Cuotas no hay, ¿verdad?, que se paguen en la universidad. No, pero aquí creo que establece algo. A partir de 2018 se plantea la gratuidad de la educación superior, y luego el 2021 se complementa para los colegios privados. En el espíritu de la ley, aunque no lo dice, probablemente se lleve a un proceso de quitar lo que ya los estudiantes han ganado producto de una visión de las autoridades de turno en el marco de los principios de la reforma de Córdoba, que la educación superior es un derecho humano fundamental inherente a la persona humana. Pero sin presupuesto, ¿cómo logra usted elevar la categoría de experiencia y certificación de docente? Y hay otro elemento ahí, Ernesto, que también nos sacan del Consejo de Educación Superior. Un espacio que por derecho propio lo tenemos, de tajo dicen será 2 representantes de las instituciones estatales, y no mencionan a la Universidad de El Salvador. Y yo he expresado también en los últimos días, en la legislatura recién finalizada en abril, se creó la Autoridad Salvadoreña del Agua, a partir de una propuesta técnica que la Universidad de El Salvador hizo, y encontrar eco en dicho instrumento, la Asamblea decidió que la Junta Directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua debería tener un representante propietario y un suplente de la Universidad de El Salvador. Recientemente se ha abolido la Superintendencia de Medicamentos y se ha creado esta instancia, y en su estructura establece de que debe de haber un representante propietario y un suplente de la Universidad de El Salvador. Y en el caso de la educación superior, en donde nosotros tenemos 183 años de existencia, de repente nos eliminan de esa estructura. Creo, como repito, de que no han valorado el rol que nuestra universidad tiene en un espacio que recibe, insisto, a los más pobres de los pobres, y que si eso no se da, seguramente habrá un proceso de atraso. Así como está redactado, con estas 2 preguntas cierro, así como está redactado es lesivo para la Universidad de El Salvador, por consecuencia ya me lo dice, también para las universidades privadas. También para las universidades privadas. Entonces, ¿con qué están haciendo lo que pasa es que al parecer allí creo que han habido espacios de discusión en donde se ha tenido exclusividad en el análisis, y no se ha compartido con todas las instituciones de educación superior que estamos en esto. Sí, porque incluso los obliga a pasar a tasar a un techo máximo en cuanto al pago de horas clase. Y hay allí otro elemento que a mí me parece muy importante, y es el tema del segundo idioma. Yo precisamente cuando asumo la rectoría, en mi visión planteaba de que sí era necesario ver de qué manera la universidad se insertaba en un proceso de incorporar como requisito para graduarse un segundo idioma, porque tú sabes, hoy en este mundo globalizado, el tener conocimiento de un idioma secundario te da la posibilidad de abrir puertas. Pero ahí hay obligación a acreditar como mínimo el dominio intermedio de un segundo idioma. Es correcto, o sea, eso cambia la perspectiva de lo que te decía, y tal cual lo hemos expresado, llevaría también a que haya una situación de que muchos de seguro no podrán hacer un esfuerzo por garantizar tener un proceso de formación en un segundo idioma, porque lo que ha sucedido en los últimos años o en la historia de este país es que los que sabemos un poco de inglés es que hemos pagado una academia sabatina. La última pregunta, para que me la responda en 20 segundos. ¿Han buscado el auxilio o la asesoría del vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, a partir de que fue un hombre formado, educado, y sobre todo también en herencia de su padre, que fue rector de la universidad? Hemos buscado todos los espacios posibles, sí, solo para poder de alguna manera clarificar estos puntos que sin duda alguna representan. Lo hemos buscado y lo vamos a seguir buscando para ver cuál es su posición con respecto a eso. Rector, le agradezco mucho que haya venido a Megavisión y compartir sus puntos de vista con relación al tema de la educación superior. Gracias, Ernesto, por la oportunidad, y estamos a disposición para futuro poder conversar sobre el tema de la Universidad de El Salvador. Así es, en efecto, 7:19 minutos, análisis de país
en el contexto de este nuevo escenario y de la ceremonia de investidura presidencial que se va a llevar a cabo el próximo día sábado, ¿verdad? En el parque, en la Plaza Gerardo Barrios, desde luego, y lo que representa como método desafiante de cara al próximo quinquenio. Este es el análisis que vamos a tener con dos conocedores de temas de país. No nos cambie, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar en esta segunda parte del programa para hacer una lectura precisamente sobre los temas importantes de país. Quiero darle la más cordial bienvenida a doña Mélida Villatoro, ¿verdad? Conocedora de temas de país. También pertenece a la junta directiva de la Asparlexal, ¿verdad? Que son digamos, exfuncionarias, exdiputadas, ¿verdad? Exparlamentarias, así, ¿verdad? Bienvenida, doña Mélida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, un gran gusto. Buenos días, Vladimir. Buenos días a toda la audiencia, Ernesto, que esta es fuertísima, la audiencia de las mañanas. De verdad que uno en la vida se siente privilegiado de venir a estos espacios y le da gracias a Dios, pues, de poder estar vivo, ¿verdad? Después de tantos años, pues uno ya es adulto mayor y venimos a contar a veces las ideas, sobre todo por lo vivido. Así es, pesa mucho la experiencia de su paso por la política partidaria y del análisis del tema. Y las luchas sociales. Sociales que usted ha tenido. Así que merece bienvenida a todo eso. Vladimir Melara también. Gracias, Ernesto. Arquitecto y por supuesto también gracias y conocedor de temas de país. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Ay, ¿sí? No, ni tanto ya. Ni tanto, ¿verdad? Pero a la par mía, hijo. Gracias por la invitación y siempre un placer realmente compartir espacios también con la señora Mélida, contigo y lo bueno es que conversar, ¿no? Y platicar sobre los temas que nos importan en este momento en el país. Así es, en efecto, yo creo que el propósito de tenerlos a ustedes acá es conocer cuáles han sido los logros más significativos al cierre de digamos, periodo en el cual se encuentra el país y la asunción que viene a partir del próximo día sábado, cuando ya se lleve a cabo la ceremonia de investidura y se conozca también el nuevo gabinete de gobierno que va a impulsar esto. A ver. Bueno, yo no puedo dejar de recordar mis años vividos. No puedo dejar de contar las desesperanzas constantes que teníamos en nuestras luchas, especialmente el magisterio salvadoreño y los estudiantes en esas épocas de los 70, 80. Entonces, vivir este momento, gracias a Dios, y sentir que en estos 5 años, que son históricos y que hemos avanzado aceleradamente digamos, en ese proceso de transformación que se ha tomado a bien seguir. Digo un proceso de transformación porque aquí hemos tenido diferentes fases. Cuando llegó al poder la democracia cristiana pensamos mucho en la solución de los problemas, ¿verdad? Sociales, pero el momento histórico, la guerra, ¿verdad? Esa lucha fue casi imposible para el presidente Duarte gobernar. Igual diría yo en el momento que sigue, donde nos inventaron una teoría de rebalse y dijeron que los frutos de las ganancias iban a bajar, lo que nunca bajó, y culmina con esa histórica esperanza que tuvimos en el movimiento revolucionario del Salvador, porque no solo son de izquierda y ni marxistas, leninistas, allí hay de todos los pensamientos, lo cual eso es bueno y hace grande el movimiento progresista, religiosos, en fin, eso hizo grande ese movimiento. Pienso que en América Latina fue el primer movimiento de masa, ¿verdad? De masa que fortaleció bajo
un semillero para dar el salto de calidad y incorporarse a una estrategia. Una buena base de contexto para poder hablar de lo que está pasando ahora, en términos de cómo ha avanzado el país. Me parece que los mecanismos que tenemos hoy son importantes, pero es muy importante. ¿Sí? Los aciertos. Voy a correr en el tiempo, sí, perdón. Los aciertos, yo podría mencionar la seguridad ciudadana, ¿verdad? La seguridad que hay en nuestro país y la articulación, el trabajo articulado, porque a mí, aunque me digan que no hay trabajo articulado, lo hay, porque cuando yo he estado en el Ministerio de Educación trabajando en las escuelas, miren qué terrible era llegar al Ministerio de Obras Públicas a que nos resolvieran un problema de callecita o el agua para los niños en la escuela. Hoy hay un buen trabajo articulado. ¿Que necesita mejorar? Sí, claro, como todos los procesos en desarrollo. Ok, vamos a ver, en una primera fase introductoria también, Vladimir, el tema de la seguridad es un hecho innegable. Sí. ¿Verdad? Se refleja en estadísticas, se refleja en muchos aspectos que tienen sus dos versiones, ¿no? La de, por un lado, haber sido efectivo, pero por otro lado también con cierto señalamiento. Pero bueno, sí. ¿Cuál es tu lectura? Gracias, Ernesto. Buenos días nuevamente. Mira, yo creo que yo coincido con la señora Amelia cuando dice que este es un momento histórico, y eso es muy, muy cierto. Yo creo que en la historia no se había visto, pero nada más que al contrario, en la historia no se había visto una degradación tan grave de país. Yo entiendo el tema de seguridad y a ver, como tú dices, la palabra que utilizas es exacta, es innegable. Es decir, nosotros tenemos hoy otro ambiente de seguridad que no lo podemos negar. Hay digamos, una respuesta a eso, del por qué ha sido, ya todos lo conocemos, el famoso régimen de excepción en el que vivimos. Sin embargo, haríamos mal si no logramos apuntar algunos aspectos que deberían de tocarse. Y por ejemplo, yo te digo, nosotros debemos de avanzar de una vez por todas a que este ambiente de seguridad que hoy respiramos, entre comillas, sea un ambiente permanente, un ambiente ahora ya decidido realmente. Pero cuando nosotros estamos viendo que en nuestra sociedad y que nuestra Asamblea Legislativa renueva mes a mes el régimen de excepción, que por sí la palabra misma nos está diciendo que estamos viviendo en un periodo especial, es decir, que hay una disposición especial de seguridad, eso te dice que justamente no estamos viviendo en un país totalmente seguro, al menos estructuralmente, es decir, las causas, el tratamiento especial que se está dando a eso no ha sido el debido, y por eso es que mes a mes está, además pues que hay unas consideraciones ahí electorales que también hay que señalarlas. Pero bueno, yo creo que hoy 1 de junio que se hace la toma de, bueno, digamos la ceremonia de investidura, ¿no? De investidura, yo creo que es importante decir que a pesar también de los señalamientos que hay de la ilegalidad de este evento y sobre todo de lo que esto constituye, yo creo que también es una oportunidad para que se dé un giro real de timón a la administración. De ese giro. A propósito, doña Mérida, ¿cómo ve la posición de la fracción del partido Arena? Creo que vamos también de no asistir a la ceremonia de investidura. Bueno, primero es decirle que en el caminar de mi vida he comprendido que apartarse de los debates, apartarse de la integración, aún con las posiciones que se tengan, es un error. Es un gran error histórico. Pero yo sí en este momento le diría al presidente de la Asamblea Legislativa que los diputados que no vayan, que les descuenten el sueldo. Nos están pagando para que asistamos a actividades precisamente constitucionales, porque ese día es tomar la protesta constitucional del señor presidente de la República y del señor vicepresidente. No asistir no es un momento de estar en contra o de protesta, es faltar al trabajo si les pagamos por cada reunión. No, yo creo que sí, al final van a tener la potestad, ¿no? De, como dice el señor Amelia, la sugerencia de poder hacerles el descuento del día. Claro. Pero yo creo que el mensaje es claro. Es decir, el evento es ilegal, es decir, la toma de posesión no debería de existir, lo que estamos a punto de vivir. Todos sabemos que el candidato... ¿Tú comprendes la postura de ellos entonces? Sí, yo creo que es comprensible, porque yo me imagino que no quieren ser parte de un evento inconstitucional, ilegal, ilegítimo y todo lo que podamos atribuirle en ese sentido, porque
no pueden ser parte, ¿no?, de un acontecimiento histórico en el que por primera vez en este país estamos transgrediendo la Constitución, estamos faltando a la palabra, es decir, la Constitución es clara en 7, 8 artículos, ¿verdad? Que eso ya se ha debatido demasiado. Está más que debatido, entonces, ¿no? Pero yo creo que la actitud o la decisión que han tomado estos partidos políticos y sus diputados creo que es comprensible, y yo creo que hasta cierto punto Amelia, ¿qué piensa de ese argumento? No, perdóneme, Vladimir, pero es que es legal, es legítimo, y la legitimidad se la dio el soberano en las elecciones, ¿verdad? Sí. No ha habido fraude, no ha habido ilegitimidad, no ha habido nada. Todos fuimos a votar y votamos bien. No hubo boicot a esas elecciones. El 90% de la población está legitimando, y aquí manda el soberano. No. Aquí manda el soberano, va a perdonar, pero manda el soberano. Mire, eso de estar, cuando nos convenía, estábamos apegados a derecho. Empezamos mal con el porcentaje, porque el 90%, quiero recordarle que quienes fueron a votar creo que fue alrededor del 49% de los que están habilitados para votar. Es decir, ahí empezamos mal con los datos. Segundo, por supuesto que es inconstitucional e ilegal, de eso ya se ha debatido mucho, pero yo creo que en este momento las muestras de inconformidad deben de seguirse dando. Uno no debe de dejar de dar a conocer su postura. Claro, es decir, rehuir el debate, ella misma lo decía. Sí, yo creo que es importante. No es porque no, es primero de junio, pero no, al contrario. ¿Cómo interpretar que en su momento asumen esa postura, pero si vienen delegaciones de países al acto ceremonial? Porque lo que les está pasando es lo que decía ayer el ministro de Seguridad, les hace falta seguridad emocional. Allí estamos fallando. Nosotros necesitamos seguridad emocional. Con lo que sostienen ustedes, Vladimir, vaya, yo respeto, claro, respeto, aunque no compartamos, ¿verdad? Igual usted respeta mi posición, aunque no la comparta. Pero a mí me parece que sí debemos estar seguros que el país va mejor, que con todo y las limitaciones, pero es que usted no vivió en los años donde yo he vivido, oye, la represión, donde usted el día de las votaciones la guardia lo estaba esperando, y con las urnas llenas. Mire, los cambios, perdóneme, todos hemos participado. Mire, qué interesante lo que acaba de decir usted, pero fíjese que al que le van a dar nuevamente hoy la investidura de presidente es el mismo que dijo que la guerra fue una farsa. Y usted acaba de decir algo tan importante. ¿Cuál guerra? Yo no he hablado de guerra, he hablado de los boicots de las elecciones. ¿Y en qué años fueron esos? Fueron en todos los 80 y en los 70. 60. En el 72, 70. Bueno, 60, si recordamos 72. En el 72 y en el 77 hubo fraude electoral por parte del PCN. Ahora, qué importante que son... ¿Y cuál fue el fraude que hubo hoy, Vladimir? Tal vez yo esté equivocada. No. Solo estoy haciendo la comparación de lo que usted dice, que me parece importante y cierto, que en tiempos atrás era difícil ir a las urnas, uno tenía una represión. Entonces mire qué interesante que al que ahora le van a dar la banda presidencial dijo que eso no existió, que fue una farsa, que fue excusa de AGEN y el FMLN. Entonces, ¿y usted cree que yo creo que esa guerra fue legítima? No, hombre, pero no engañaron, Vladimir. Bueno, entonces ahí sí tenemos una grave contraposición. Claro, hay un elemento importante en todo esto. Nos engañaron. Porque yo no creo, por ejemplo, aquí si yo me pongo en el ámbito personal, yo no creo que mi familia se haya ido asilada política a otro país porque esto fue una farsa. Yo no creo que un primo mío y un tío mío que fueron combatientes hayan muerto por una farsa, murieron de verdad. El país por unas causas. Entonces, no es una farsa, no nos mintieron. Ahora, solo me van a decir que fue mentira los fraudes electorales del 72, 77, fueron mentira también el asesinato de Monseñor, fue mentira también la injusticia social que había y económica en este país, fue mentira también, y van a decir que fue farsa las limitaciones que habían de los derechos políticos y de derechos humanos. Es decir, venir a decir todavía aquí en la televisión que nos mintieron, es osado. Nos mintieron, y a mí me consta de vista y de oído. A mí no me va a decir yo participé. ¿Usted cree que mi año y medio de presa política fue fácil? Y cuando me doy cuenta, los engaños, la traición, la mentira, perdónenme, pero no, yo creo que a mi edad no voy a estar diciendo mentiras, ¿verdad? Pero sí fue un engaño. Y bueno, y es que miren, la práctica se demostró. Y como es ese casamiento de arena con el frente ya a la hora de gobernar, cómo eran los arreglos. Usted viera en la asamblea cómo se las arreglaba. Y los que no estaban de acuerdo se salían.
Sí. No, Vladimir, esa narrativa historia no es narrativa. No, esa narrativa de que Arena y FMLN es solamente ahí, narrativa. No, porque narrativa. le quiero recordar que los principales aliados de este presidente son ex militantes de Arena, ex militantes del FMLN. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, veamos, yo allí no me consta. Veamos un poquito, regresemos un poco al énfasis de el objetivo de poder contar con la presencia de ustedes acá en el estudio, y es conocer el estado actual del país frente a ese modelo de gobernabilidad que hemos tenido y de cara a este nuevo quinquenio. El tema relacionado con la economía también representa un hecho desafiante, una vez resuelto el tema. Lo recojo del conjunto de versiones que con ustedes en otros foros radiales tenemos la oportunidad también de tenerlos. Y me gustaría también colocarlo sobre la mesa, sobre todo cuando se trata de elevar a una categoría mucho más, expedita el hecho de poder resolver el problema de la economía. Lo que pasa es que la economía ha sufrido, El Salvador en su economía ha sido golpeado. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. 7:40 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, una sección importante para recordarles a ustedes que el mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola protegemos los manglares de nuestro país a través de la cuenta del mar. Súbete a la ola de los que cuidan el océano. Conoce más ingresando a la siguiente dirección, bancoagrícola.com, cuenta del mar. Te invita el Banco Agrícola. Continuamos, doña Mélida y Vladimir Melara esta mañana en un análisis pertinente sobre el estado actual del país y en este momento de transición que ceremonialmente vamos a tener el próximo día sábado. Resuelto el problema de la seguridad, ¿qué viene por delante? ¿El tema económico? Económico, la educación, la salud, ¿qué espera el medio usted ambiente? del nuevo gabinete, el perfil? ¿Cómo lo ve? ¿Verdad? Bueno, no se conoce mucho. Sí, no, yo no conozco mayor cosa realmente. ¿Cuál es su anhelo desde la perspectiva y digamos experiencia suya? De gente proba, ¿sí? De gente honrada, de gente incorruptible y de personas que vayan al territorio a ver las necesidades de la gente y que resuelvan y que no estén escondidos en un cajón hermoso lleno de aire acondicionado con flores y todo, sino que estén a la par de la gente, a la par de las estructuras organizativas de la comunidad. Las comunidades están muy bien organizadas. Si no se han organizado más porque los alcaldes le quitan la cabeza a veces a los líderes. Un gabinete que no sea luces, cámaras y acción, como en algún momento lo critica la oposición. Yo estoy de acuerdo con eso. En esa parte estoy de acuerdo. Un gabinete que vaya al territorio. Y me encantaría que en educación hubiese de ministro un maestro. Me encantaría un maestro o una maestra. Y gente que aunque sean mayores, pero esa experiencia vivida por los maestros en el aula sea trasladada a través de los cables más técnicos a los jóvenes, a los maestros y maestras jóvenes. Porque yo sí creo que en educación el empalme de las generaciones es sumamente importante. ¿No pasa actualmente, digamos, la prueba, actual gestión? Para mí no. Para mí, como educadora, no pasa. ¿Qué se necesita? Lo que pasa es que, ¿y en qué se afa, que digamos, los niños y las niñas teniendo solo las computadoras, las laptops, no vamos a resolver la gran limitante que hay en nuestro país sobre el analfabetismo. Y no solo analfabetismo porque nunca fueron a la escuela, sino por el analfabetismo en desuso, por la falta de revistas, de periódicos. De conocimiento como tal, aunque la tasa de analfabetismo creo que en el país está casi a cero, entendería yo. No está a cero. Yo de acuerdo, entendería que casi dije. No está a cero. Okay, pero necesitamos fortalecer. A mí si eso me que usted parece me dice, que formar más a nuestros jóvenes en tecnología, porque yo sueño ver como los jóvenes de otros países tan chiquitos como la isla de Singapur
que salen a y Singapur exporta técnicos a enseñar a otros lados. Bueno, yo soñaría con que desde el Ministerio de Educación, en coordinación con salud, con medio ambiente y con el ministerio que antes era del Interior, ¿verdad?, se coordinen para de verdad cortar la brecha de diferencias y que la educación, que los maestros volvieran a recobrar la mística de los 60. Vamos a ver, por cierto, Vladimir, anteriormente hablaba sobre el tema de este proyecto de ley de educación superior que en algún momento deja una estela de preguntas importantes y que nos dejan para las autoridades del alma mater, como lo decía su representante, su rector, ser preocupantes. A ver, sumo esto por el tema que te antecede, ¿no? Sí, mira, yo creo que al final retos siempre van a tener todos los gobiernos. Yo creo que, y este gobierno por supuesto que no está exento de eso, y yo creo que sí, los desafíos sin duda, yo estoy en acuerdo mucho de que en el tema económico, en el tema de educación, en el tema de salud tenemos grandes deudas, es decir, hasta el día de ahora, imagínate, si no recuerdo mal, diciembre de 2018 se aprobó un préstamo para el Hospital Rosales. Hasta el día de hoy no está finalizado. Bueno, se empezó a construir hace un par de meses. Vemos cómo las escuelas, el famoso, hasta hicieron una cadena que iban a remodelar iban a andar en un ritmo de 2 escuelas por día. No sucedió, estamos esperando todavía. Vemos cómo en agricultura, que fíjate, algunos lo ven de menos, pero qué importante ha sido la falta de compromiso, de capacidad, de competencia en el Ministerio de Agricultura. Hemos visto ahí desfilar, yo creo que en el orden de 5 o 6 funcionarios que no han asumido, quizás porque no tienen el compromiso o porque no tienen las competencias, pero lo que hemos visto justamente es que los precios, la producción agrícola en este país ha caído, pero a números escandalosos. A mí, yo siempre debato cuando me dicen, no, pero es que el tema de los precios de alimentos es mundial y pues a todos les está afectando. Pero yo les quiero recordar que aquí a pocos kilómetros, a 200 kilómetros, tenemos una frontera, perdón, sí, un poco más de 206 la frontera aquí en Nicaragua, tenemos del lado del Guasaule, pero es un país que está produciendo vegetales a unos precios que cuando tú los comparas con los que producen acá es increíble. Entonces, o sea, son ejemplos en los que tú dices, no, lo que pasa es que las políticas en temas agrícolas han fallado, y es por eso que aquí no nos hemos vuelto ya productores, ya como que ya tiramos la toalla y hemos decidido mejor importarlos, y por eso es que hoy el precio de las frutas, vegetales anda por el cielo. Es decir, ahora tú en el mercado con $10 no compras poco. Entonces son políticas, son decisiones que han sido para mí importantes, lastimosamente negativas, que han venido a golpear el bolsillo de la gente. Entonces yo creo que el reto, el desafío es tomar un compromiso distinto. Hablamos de aciertos al inicio y ahora estamos viendo los grandes desafíos. Yo creo que esos son desafíos. Por ejemplo, en materia agrícola es un desafío. ¿Anhelas un gabinete que esté concentrado bajo ese mismo énfasis? Yo creo que hay una carencia en este gobierno, y es el tema de el científico. Yo creo que sí. Yo creo que deberían de apartar, en la función lo político con lo técnico. Yo creo que abusaron del tema de querer poner en la cabeza de estos gabinetes a gente que quería jugar a ser político. Bueno, ahí vimos el ejemplo del ex ministro de Hacienda. Era demasiado... Se pasó la raya político, entonces no se dedicó a las finanzas públicas. Ahora, en agricultura tenemos lo mismo, en el Ministerio de Obras Públicas tenemos lo mismo. Ojalá que el señor Nayib Bukele hoy pueda poner, como dicen, la barba en remojo y pueda hacer esa necesaria modificación. Mire, ¿Qué piensa de ese argumento? Sí, no, estoy de acuerdo, comparto con Vladimir en el sentido de otro tipo de funcionarios. Y los que ahorita están siendo tan buenos, efectivos, como el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud. ¿Deben de continuar?
Para mí deberían de continuar, pero como esas son decisiones eminentemente del presidente y se respetan, ¿vea? Pero el punto es, en el tema de agricultura, sí, el desafío es grande. Estoy contenta porque he platicado con muchos campesinos productores que han ido a recoger su tarjeta para los $75, que es bien poquito. Sí, que sustituyó las bolsas agrícolas. Es mejor, mucho mejor, porque en la bolsa agrícola le metían cualquier cosa. Hoy ellos van a comprar, a retirar a los agroservicios. Yo he visto en la zona de Ciudad Arce, en la zona de Opico, de Quesalte, una mejor decisión, pero no resolvió del todo. Me parece que las medidas de alivio económico, diría yo, como el control de la canasta básica, sí es urgente. Fíjese que aquí bien divertido. Hoy bajó la gasolina, o ayer, ¿verdad? Sí, pero vaya a ver los precios. Claro. ¿Verdad? No bajan. Al contrario, ¿verdad? No bajan. Y me parece que aquí, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho el control de precios, el señor director ha sido Ricardo ha sido muy activo. Ricardo Salazar ha sido muy activo. Yo lo he visto, no pero me se necesita más a su criterio. Pero se necesita más, y es porque, mire, yo no quiero ofender a nadie, pero realmente esa cadena de producción que nació con, aquí ya teníamos problemas, pero con el COVID, esa cadena de producción. Y bueno, pasó el tema del COVID, pasó todo, pero vaya a ver si le bajan a la cadena de producción, sigue para ellos con los puestos, los precios tan altos. Entonces hay mucha mentira en el negociante, en el acaparador. Interesante. Entonces eso debe haber más control. Ahí está el énfasis. Y ¿cómo se llama? Y hay que darle prioridad al tema de la seguridad alimentaria. Mire, las tierras de nosotros son buenas, las pocas tierras que tenemos son buenas, porque no le voy a decir y hay que aprovecharlas. Y hay que sacarle jugo. Interesante. Voy a hacer una pausa. Hagamos un examen también de otro órgano del Estado. En materia legislativa, que también va a diferencia de un mes de haber tomado posición, alcaldías también, para que podamos aprovechar estos minutos que nos quedan de programa. Pausa y regresamos con más. Gracias. Aprovecho estos últimos minutos para poder seguir en nuestra conversación con nuestros invitados. Vladimir, ¿qué piensas tú de ese escenario en el cual el país va a mantenerse con una asamblea legislativa y prácticamente con un partido hegemónico, ¿verdad? Y un dominio completo de todo el trabajo legislativo? Sí, yo creo para bien, hay oportunidad de poder saldar deudas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, que hay votos. Sí, lo que pasa es que hay antecedentes ya, es decir, aquí tenemos... ¿Cuáles? La anterior legislatura, es decir, es muy difícil cuando no hay voces, cuando no hay una pluralidad realmente representada. Yo entiendo que puedan decir, es lo que el pueblo eligió y está bien, es una realidad. ¿Le temes tú a esa hegemonía? ¿Le temes? Por supuesto que sí, en el sentido de que hemos visto el retroceso en nuestra democracia. Mira, los congresos, las asambleas legislativas tienen, digamos que básicamente tres funciones, ¿no? Todos sabemos que se dedican a legislar, pero también tienen una función que se llama de control y tienen también otra función que se llama de representación. Es decir, las asambleas legislativas, además de crear leyes, también tienen un mandato de controlar a los otros órganos del Estado. Entonces yo pregunto, y hagámonos la reflexión, despojándonos del fanatismo, esta asamblea legislativa que recién pasó, que prácticamente es la misma, que ahora está ya en funciones, ¿controla los otros poderes del Estado? ¿Ejerce esa función que le dice la ley de ser un contrapeso? ¿Le dice tan siquiera un pero al órgano ejecutivo o al órgano judicial? ¿Se dedica a realmente debatir las leyes? ¿No abusa de esa prerrogativa, que bien es cierto, es legal, la prerrogativa de la famosa dispensa de trámite? Claro. Es decir, ¿utiliza realmente las entidades científicas, técnicas para debatir las leyes? Lo que hemos visto es que no. Y lo que vemos es, y no lo quiero decir peyorativamente, pero es un montón de muchachos que como dicen, se levantaron un día con
con el pie de suerte y se encontraron al siguiente día sentados en el hemiciclo de El Salvador. Entonces hay poca, y volvemos, hay poca capacidad, hay poca competencia. Y mira, solo quiero cerrar con el tema de la Asamblea de este tema. Imagínate que hasta estamos corriendo el riesgo de que en ellos vamos a depositar la confianza de que reformen nuestra Constitución. Unos diputados que no los hemos elegido para eso, primero, y segundo, a todas luces no están capacitados para ser los que tengan el derecho de reformar nuestro pacto social, Ernesto. Entonces, es grave, claro que debemos de temer. Mira, aquí hay una pregunta, doña Mélida, y lastimosamente el tiempo se nos está yendo. Vamos a regresar. Escuché decir de tus panelistas muchos aspectos, aciertos y desaciertos, pero no hablaron del tema de la corrupción, que debería de también, como todo gobierno, han tenido, que no hacen énfasis en ellos. Yo lo dije. ¿Sí? Yo lo dije, lo de la corrupción. ¿Sí? Sí, al principito, ¿verdad? Ajá. Que me disculpe si a lo mejor no me di a entender. Pero con el tema de la Asamblea Legislativa, a mí me satisface que ya no pasan los maletines negros, ¿verdad? Que es lo que se dio en la época de todos estos asambleístas anteriores, congresistas o como le llamemos. Eso sí me alegra. Que estén fortaleciendo la gobernabilidad de El Salvador, para eso los nombramos, no los nombramos para otra cosa, porque era urgente que llegaran diputados diferentes, no a la anterior asamblea, que lo que hacían era llamar a los ministros, romper papeles y tirárselos en las caras. Me dolió tanto que al ministro de Defensa le llegaran a romper papeles, a tirar en la cara. Fue un irrespeto nada natural de un legislador. Eso me alegra. El debate, yo creo que lo que no se hace es un debate en público, pero debates existen. Nosotros no sabemos, miren, en la asamblea se debate mucho, se hacen mesas amplias, se consultan. Lo que pasa es que a veces, como ya no nos toman en cuenta, nos sentimos que no hay debate, pero sí hay debate. Y hay debate, y les digo por qué cree que se ha prosperado tanto en la gobernabilidad. Por la calidad de diputados, que tienen que mejorar, sí. Hay unos muchachos que solo son la foto y el tip top, y eso. Yo a eso no me gusta. Que vayan a la práctica y que bajen a Yo creo que la señora Mélida no se ha dado cuenta, pero lo que antes eran maletines negros, hoy son préstamos en el banco hipotecario y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero tienen que pagar, ¿verdad? Exorbitante. Tienen que pagar. Entonces es complicado ver mire, así. Pero si hay préstamos en el banco y todo, y son ilegales, ¿por qué no lo denuncia? Pues en la fiscalía. Ahí está la fiscalía. Qué interesante, si tuviésemos instituciones independientes, es que progresar. Son independientes. No, porque no avanza. No, ese es su punto de vista. Al contrario. Pero son independientes. Una muestra es que el fiscal actual desmontó aquel famoso departamento que estaba investigando la influencia de las maras con estos funcionarios y desmontó el tiempo se me agotó. Entonces hay muchas cosas. Gracias, me quedo con el sabor a seguir abordando el tema. Nos debe tiempo. Nos vamos a más adelante seguir examinando estos y otros elementos. Gracias. Muchísimas gracias, y quiero dar un saludo especialmente a mi hijo Carlos Ricardo León Villatoro, que ha venido a El Salvador a un congreso de gente trabajadora que reside en los Estados Unidos, y a todos los que están allá, bienvenidos. Gracias también a ti, Vladimir, te agradezco mucho. Por mi parte, esto es todo por hoy. Punto. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.